Mis manos temblaban mientras miraba el espacio donde solía estar mi cama, ahora lleno de percheros con ropa de diseñador que no era mía. El aire se sentía espeso con el aroma empalagoso del perfume de mi hermana, sofocándome mientras la realidad se asentaba. 3 años sacrificándolo todo, siendo la buena hija, y esto es lo que obtuve a cambio, reemplazada por bolsos y zapatos que probablemente costaban más que mi salario mensual. Presioné mi palma contra la pared para estabilizarme, mis dedos rozando las marcas de lápiz apenas visibles donde papá solía medir mi altura cada cumpleaños. Ahora, escondidas detrás de un estante giratorio de zapatos que valía miles. La ironía no se me escapaba, esas mismas marcas habían sido testigo de mi crecimiento, y ahora serían testigo de mi punto de quiebre. Pero retrocedamos un poco. Mi nombre es Lauren, y esta es la historia de cómo ser la responsable casi me destruyó, y cómo finalmente aprendí que a veces amarte a ti misma significa alejarte de las personas que te dan por sentada. 5 meses antes, vivía lo que creía era la vida adulta que se suponía debía tener. A los 26, tenía la base de un futuro sólido, un trabajo en marketing que pagaba las cuentas, un pequeño estudio en la ciudad y una cuenta de ahorros en crecimiento. Mi lugar era tan pequeño que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos, pero era mío. Cada noche, me paraba en mi ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas, sintiendo el peso de la independencia sobre mis hombros. No era mucho, pero era todo por lo que había trabajado. A diferencia de mi hermana menor Chloe, que a los 23 seguía flotando por la vida con el dinero de nuestros padres, tratando sus tarjetas de crédito como su cajero automático personal. Todavía puedo oír la voz de mamá, suave y condescendiente: «La belleza es tu regalo para el mundo, cariño», murmuraba, acariciando el cabello perfectamente iluminado de Chloe. Papá añadía: «Chloe no necesita preocuparse por la universidad o trabajos. Ella tiene otros talentos». Esos otros talentos, aparentemente incluían llevar las tarjetas de crédito de nuestros padres al máximo y salir con chicos que parecían haberse escapado de un reality show. Pero intentaba no amargarme. Estaba demasiado ocupada siendo la responsable, la confiable, la aburrida que siempre tenía su vida en orden. Entonces llegó la llamada telefónica que destrozó mi independencia cuidadosamente construida. Estaba parada en mi diminuta cocina, esperando que mi cena en el microondas terminara de calentarse, cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. El momento en que escuché su voz quebrarse, algo dentro de mí se enfrió. ¿Lauren? El temblor en su voz hizo que mi estómago se hundiera. «Es tu padre. Ha tenido un derrame cerebral. Te necesitamos». Apreté mi teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, la cena olvidada proyectando un resplandor fluorescente sobre mi encimera. «Estoy en camino», dije, ya agarrando mis llaves, dejando atrás la vida que había construido para mí misma. Las siguientes semanas fueron un torbellino de pasillos de hospital, papeleo de seguros y noches sin dormir. El pitido rítmico de los monitores se convirtió en mi canción de cuna, el olor antiséptico en mi nuevo perfume. Papá sobrevivió, pero el derrame cerebral lo dejó parcialmente paralizado. Su lado derecho colgaba como una marioneta con cuerdas cortadas, y su habla salía balbuceada, como si intentara hablar bajo el agua. Mi madre, enfrentándose a las crecientes facturas médicas, tomó turnos adicionales en el trabajo. ¿Y yo? Hice lo que siempre había hecho, di un paso adelante. Solo temporalmente, dijo mamá cuando sugirió que me mudara de nuevo a casa. Sus ojos suplicaban, pero había algo más allí también: expectación. El peso de ser la responsable se asentó sobre mí como una manta familiar, pesada. Debería haber sabido mejor. En mi familia, temporal era como arenas movedizas: cuanto más tratabas de alejarte, más te hundías. La mañana en que empaqué mi apartamento se sintió como un funeral. Cada caja que sellaba se sentía como enterrar un pedazo de mi independencia. Mi vecina, la señora Chen, observaba desde su puerta mientras cargaba mi coche. «A veces», dijo en voz baja, «el sacrificio más difícil es saber cuándo dejar de sacrificar». No entendí lo que quería decir en ese momento. Lo haría pronto. Mudarse de nuevo a mi habitación de la infancia fue como entrar en una cápsula del tiempo. Las paredes todavía mostraban mis certificados de logros de la escuela secundaria, mientras que la habitación de Chloe al otro lado del pasillo exhibía fotos de modelaje y capturas de redes sociales. El contraste era marcado, la desesperada necesidad de mi yo pasado de demostrar su valor a través de logros,
frente a la habilidad sin esfuerzo de Chloe para ser celebrada solo por existir. El trayecto al trabajo se convirtió en mi infierno personal, 90 minutos en cada dirección cuando el tráfico cooperaba, lo cual rara vez ocurría. Salía antes del amanecer y volvía después del atardecer. Mi coche se convirtió en una oficina móvil donde tomaba llamadas de conferencia y devoraba barritas de proteína entre reuniones. Mi ropa de trabajo, que antes estaba impecable, comenzó a mostrar desgaste, manchada de café y arrugada por tomar siestas rápidas en mi coche durante los descansos para almorzar. Pero apreté los dientes y lo soporté. Esto era por papá, me decía a mí misma. La forma en que su rostro se iluminaba cuando lo ayudaba con sus ejercicios, el apretón agradecido de su mano cuando le llevaba sus comidas, esos momentos lo hacían valer la pena. O al menos, lo hacían al principio. Lo que no había contado era lo rápido que me convertiría en la sirvienta personal de todos. Las críticas de mamá se convirtieron en un telón de fondo constante de mis días, la comida era demasiado insípida, la ropa no estaba doblada correctamente, pasaba demasiado tiempo hablando con papá en lugar de limpiar. Mientras tanto, Chloe seguía viviendo su mejor vida, flotando dentro y fuera de la casa como una especie de princesa etérea, intocable por nuestra crisis familiar. Una tarde particularmente agotadora, estaba con los codos metidos en agua sucia, mi espalda dolorida por ayudar a papá con sus ejercicios matutinos, cuando Chloe pasó contoneándose en jeans de diseñador que probablemente costaban más que todo mi guardarropa. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de no sonar molesta. Oh, solo a ver a las chicas para hacernos manicuras y almorzar, dijo con voz cantarina, ajustándose sus gafas de sol Gucci. No me esperes despierta. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándome sola con los platos, la ropa y el horario de medicación de papá. Miré mis manos arrugadas por el agua y luego a la montaña de tareas que aún me esperaban. Un recuerdo pasó por mi mente. La semana pasada, encontré mis almuerzos cuidadosamente preparados vacíos en el refrigerador, devorados por Chloe durante sus meriendas nocturnas. El recipiente, por supuesto, había sido dejado sin lavar, tirado descuidadamente en el fregadero para que yo lo limpiara. Esa noche, después de un día laboral de 12 horas, llegué a casa y encontré la cocina hecha un desastre, los platos amontonados, y a Chloe tirada en el sofá haciendo FaceTime con sus amigas, hablando de su última aventura de compras. «Oh Dios mío, tienes que ver estos zapatos que compré», chilló al teléfono, mientras yo fregaba platos con las manos ya ásperas por tanto limpiar. Costaron una fortuna, pero la tarjeta de crédito de papá lo aguanta. El mismo papá que ya no podía alimentarse por sí mismo. El mismo papá cuyas facturas médicas yo estaba ayudando a pagar con cada centavo que ganaba. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento, como el crujido del hielo bajo los pies, una advertencia de fracturas más profundas por venir. Pero lo ignoré, al igual que ignoré el creciente agotamiento que hacía que mis huesos se sintieran de plomo, las migrañas inducidas por el estrés que se habían convertido en mi compañera constante, y las miradas de lástima de mis compañeros de trabajo cuando me quedaba dormida en las reuniones. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Me había quedado dormida en el sofá, rodeada de ropa sin doblar, cuando la puerta principal se abrió de golpe a las 2 de la mañana, Chloe entró tambaleándose, riéndose, con un tipo que nunca había visto antes, alto, desaliñado, y que parecía haber salido de un reality show de bajo presupuesto. «Lauren», gritó Chloe, demasiado fuerte para la hora. «Conoce a Tyler. Estamos comprometidos». Me lanzó su mano izquierda en la cara, casi sacándome un ojo con un anillo de diamantes que probablemente costaba más que 3 meses de mi salario. La piedra captaba la luz tenue, proyectando sombras prismáticas en las paredes, sombras que parecían bailar y burlarse de mí. «Ah, y se va a mudar con nosotras. Espero que te parezca bien». Me quedé allí, sin palabras, mientras ella arrastraba a su nuevo prometido escaleras arriba, dejándome con el eco de sus risitas y el leve olor a alcohol. Mirando hacia atrás, debí haber sabido que esto era solo el principio. Pero ni siquiera yo podía haber predicho lo mal que se iban a poner las cosas. A la mañana siguiente, mamá estaba encantada, mimando a Chloe y Tyler como si fueran de la realeza. «Oh, cariño, estoy tan feliz por ti», exclamó, sirviéndole a Tyler su tercera taza de café. Luego se volvió hacia mí, su sonrisa se desvaneció un poco. «Sabes, Lauren, deberías empezar a pensar en establecerte también. No te estás haciendo más joven». Casi me atraganté con mi café. «Mamá, me estoy concentrando en mi carrera ahora mismo. Y ayudando aquí,
¿recuerdas? Fue entonces cuando se inclinó hacia mí, bajando la voz a un susurro escénico que todos aún podían escuchar. Bueno, no es como si tuvieras muchas opciones de todos modos. ¿Quién querría a una chica tan simple? Las palabras me golpearon como una bofetada. Estaba acostumbrada a los comentarios sarcásticos de mamá, pero esto, delante de un virtual desconocido, se sentía diferente. Chloe se rió, y Tyler de repente se interesó mucho en su taza de café. Miré mi reflejo en la ventana, viéndome como ellos me veían, con ojeras, el cabello apresuradamente recogido, vistiendo la ropa arrugada de ayer porque me había quedado dormida antes de hacer la colada. 3 días después, papá tuvo su segundo derrame cerebral. El segundo derrame fue peor. Mucho peor. Todavía recuerdo las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbando sobre mi cabeza mientras el doctor explicaba palabras como parálisis severa y requisitos de atención a largo plazo. El suelo de linóleo parecía balancearse bajo mis pies, y las paredes sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. Esta vez, no habría recuperación parcial, ni sesiones de terapia esperanzadoras. ¿Dónde estaba Chloe durante todo esto? Comprando vestidos de novia con sus damas de honor. No podía soportar los hospitales, dijo. Le daban ansiedad. Me quedé al lado de la cama de papá, observando cómo su pecho subía y bajaba con precisión mecánica, gracias al ventilador. Su rostro estaba inerte, pero sus ojos me seguían por toda la habitación. A veces, lo sorprendía mirándome con lo que parecía ser lástima, y de alguna manera, eso dolía más que las críticas de mamá o el comportamiento egoísta de Chloe. Un recuerdo me vino a la mente. Tenía 12 años, quedándome despierta hasta tarde para terminar un proyecto de ciencias. Papá me había encontrado dormida en mi escritorio, con saliva manchando mis diagramas cuidadosamente dibujados. En lugar de despertarme, había terminado el proyecto él mismo. «Trabajas demasiado, hija», dijo a la mañana siguiente. A veces está bien dejar que los demás te ayuden. Pero, ¿dónde estaba esa ayuda ahora? Después del segundo derrame de papá, nuestras vidas entraron en un nuevo ritmo, uno que me drenaba más cada día. Los doctores dijeron que necesitaba cuidados las 24 horas del día, así que tomé una licencia FMLA en el trabajo, agotando mis días de vacaciones ahorrados para ayudar con la transición. Mi cuenta de ahorros, que una vez fue mi orgullo y fuente de independencia, comenzó a reducirse más rápido de lo que podía rastrear. Mientras tanto, Chloe y Tyler convirtieron nuestra casa en su centro de fiestas personal. Ponían música a todo volumen hasta la medianoche, dejaban botellas de cerveza esparcidas por todas las superficies y me trataban como su sirvienta personal. Más de una vez, los escuché reírse de lo conveniente que era tener una sirvienta en casa. ¿Podrían bajar el volumen?, les pedí una noche, después de haber sido despertada a la 1 de la mañana por sus amigos ruidosos. Papá necesita descansar, y yo trabajo mañana. Chloe puso los ojos en blanco. Dios, Lauren, eres un aguafiestas. Por eso no tienes amigos. Las palabras dolieron porque tenían un grano de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mis amigos? ¿Los llamé? ¿Tuve una vida fuera de estas paredes? Mamá permitía todo esto. Son jóvenes, decía, desestimando mis preocupaciones. Déjalos disfrutar su compromiso. Solo estás celosa porque no tienes a nadie. Mi cuerpo comenzó a mostrar el desgaste. Las migrañas se convirtieron en visitantes frecuentes, y mis manos desarrollaron un temblor por el agotamiento. Una mañana, me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Las ojeras se habían vuelto una característica permanente bajo mis ojos, y mi ropa me colgaba floja. No recordaba la última vez que me senté a comer una comida adecuada. Intenté concentrarme en papá. Después de todo, él era la razón por la que estaba aquí. Pero incluso eso se estaba volviendo más difícil. Su condición había empeorado tanto que apenas podía hablar, pero sus ojos decían mucho. A veces, cuando Chloe pasaba como una brisa por la habitación, mostrando sus últimas compras mientras yo cambiaba las sábanas de papá, juraba que veía vergüenza en su mirada. Una noche, después de un día particularmente agotador cuidando a papá, mencioné nuevamente la idea de ayuda profesional. Había pasado horas investigando opciones, haciendo llamadas, calculando números. Mamá, dije con cuidado, observándola doblar la ropa con movimientos bruscos y enojados, he estado investigando centros de atención.
Hay uno cerca que se especializa en recuperación de derrames. ¿Tienen fisioterapeutas, terapeutas del habla? Absolutamente no. Mamá arrojó la cesta de la ropa al suelo. No vamos a abandonar a tu padre con extraños. No es abandono, mamá. Es conseguirle la atención profesional que necesita. Yo no estoy entrenada para esto, y tú te estás matando con tanto trabajo, y Chloe. Ni se te ocurra mencionar a tu hermana. El rostro de mamá se puso rojo. Está planeando su boda. Ya está bajo suficiente estrés. Me reí entonces, un sonido áspero y amargo que incluso me sorprendió a mí. ¿Estrés? Está planeando una boda con las tarjetas de crédito de papá mientras él apenas puede moverse. ¿Y de dónde crees que sale ese dinero, mamá? Porque sé que todo mi cheque de pago va para las facturas médicas de papá, y tú ya estás trabajando turnos dobles, entonces, ¿cómo? Eso es suficiente. Mamá me interrumpió. Si no puedes con ayudar a tu familia, tal vez deberías irte. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras, pesadas de significado. Por primera vez, realmente miré a mi madre, las profundas líneas alrededor de su boca, la firmeza obstinada de su mandíbula, la manera en que se aferraba a la ficción de que todo estaba bien mientras no reconociera los problemas. Tal vez debería, dije en voz baja. Pero no lo hice. No todavía. Eso llegó 3 días después, cuando volví a casa después de un agotador día de trabajo para encontrar mi habitación completamente transformada. La vista me golpeó como un golpe físico. Chloe la había convertido en su vestidor. Mi cama había desaparecido, mi escritorio también. El espacio donde había pasado incontables noches haciendo el papeleo médico de papá había sido reemplazado por un tocador vintage. Percheros llenos de ropa de diseñador cubrían todas las paredes, con sus etiquetas aún puestas, burlándose de mí con su nuevo brillo. Caminé al garaje en estado de shock, encontrando mis pertenencias apiladas en cajas, muchas de ellas dañadas por el mal manejo. Mis diarios estaban manchados de agua, mis fotos arrugadas. Una vida entera de recuerdos, tratados como basura. ¡Qué bueno que llegaste! Chloe apareció detrás de mí, su voz goteando dulzura falsa. ¿Te encanta? Tyler me ayudó a organizar todo. Tus cosas están en el garaje, y puedes dormir en el sofá. Quiero decir, básicamente eres la ayuda ahora, ¿verdad? No necesitas una habitación entera. Algo dentro de mí se rompió. No con un estruendo, sino con un clic suave, como el sonido de una llave girando en una cerradura, abriendo una puerta que ni siquiera sabía que existía. Caminé tranquilamente hacia el garaje, saqué mi maleta de debajo de una pila de bolsas de compras de Chloe y comencé a empacar. Mis manos ahora estaban firmes, más firmes de lo que habían estado en meses. Mamá me encontró allí 20 minutos después. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió. Me voy. Mi voz era firme, sorprendiéndome con su fuerza. No puedes irte. Tu padre te necesita. ¿Te necesitamos? Me enderecé, mirándola a los ojos. No, mamá. No me necesitan a mí. Necesitan mi dinero. Necesitan mi trabajo. Necesitan a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. Pero no me necesitan a mí. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá subió a un grito. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿todo lo que han hecho por mí? La interrumpí, mi voz afilada con años de ira reprimida. ¿Qué exactamente han hecho por mí, mamá? ¿Presionarme para ser la responsable mientras dejaban que Chloe se la pasara en la vida? ¿Criticar cada esfuerzo que hice mientras la alababan a ella solo por existir? ¿Tomar todo mi sueldo mientras dejaban que ella maximizara las tarjetas de crédito de papá? ¿Echarme de mi propia habitación? Eso es diferente. Ella es especial, bonita, tu favorita. Lo sé, mamá. Confía en mí, siempre lo he sabido. Cerré la cremallera de mi maleta con un final rotundo. Mientras me dirigía a la puerta, Chloe apareció en lo alto de las escaleras, usando uno de sus nuevos conjuntos de diseñador, pareciendo pequeña por primera vez. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz incierta. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás a mi familia,
mamá con el rostro retorcido de ira, mi hermana de repente parecía perdida, y papá en su silla de ruedas junto a la ventana, sus ojos tristes pero comprensivos. Me estoy eligiendo a mí misma, dije simplemente. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí misma. La voz de mamá me siguió fuera de la puerta, si te vas ahora, no te molestes en volver. No miré atrás. Los siguientes meses fueron duros, pero de una manera diferente. El tipo de dureza que te construye en lugar de destruirte. Encontré un pequeño estudio en el otro lado de la ciudad, aún más pequeño que el anterior, pero era mío. Trabajé horas extra para reconstruir mis ahorros. Fui a terapia para entender por qué me había dejado usar durante tanto tiempo. Papá murió 6 meses después de que me fui. No fui al funeral, mamá dejó claro que no era bienvenida. Lloré sola en mi pequeño apartamento, no solo por papá, sino por la familia que nunca realmente tuve. Pasaron 3 años. Trabajé duro, ahorré cada centavo, y finalmente tuve lo suficiente para el pago inicial de un pequeño pero acogedor condominio. Estaba construyendo mi propia vida, ladrillo por ladrillo. Entonces llegó la llamada que tanto había esperado y temido. ¿Lauren? La voz de mamá sonaba más vieja, más suave. Necesitamos tu ayuda. Tuvimos que vender la casa, las deudas de Chloe, y Tyler la dejó hace meses. No tenemos a dónde ir. ¿Podríamos quedarnos contigo? Solo hasta que volvamos a ponernos de pie. Cerré los ojos, las memorias me inundaron, las noches sin dormir, los días ingratos, las demandas constantes, la crueldad casual. Cuando hablé, mi voz era tranquila y clara. No. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que drenan tu alma, aunque compartan tu sangre. ¿Alguna vez tuviste que tomar esa decisión? ¿Ponerte a ti mismo primero cuando todos a tu alrededor exigían que los pusieras a ellos primero? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias reales sobre encontrar tu valor y mantener tu postura. A veces, la familia más importante es la que eliges para ti mismo. La noche se suponía que sería una celebración, pero desde el momento en que entré en el gran comedor de Ellen, algo se sentía mal. El aire estaba cargado con una tensión casi palpable, aunque no podía precisar por qué. La habitación, como siempre, estaba impecable, Ellen nunca permitía menos. El gran candelabro brillante proyectaba una luz suave sobre la mesa, reflejándose en la plata pulida y la delicada porcelana. El leve aroma del cordero asado flotaba en el aire, señalando otra de las cenas perfectamente ejecutadas por Ellen. Me quedé de pie incómodamente en la esquina de la habitación, alisando mi vestido. La promoción por la que había trabajado tan duro, con la que había soñado durante años, finalmente se había concretado. Esta noche, se suponía que lo anunciaría a todos, para celebrar este nuevo capítulo en mi carrera con las personas que se suponían eran mi familia. Pero al observar la habitación, Ellen con su expresión tensa y crítica, mi esposo Ethan, distraído y distante, e incluso los otros invitados, participando en conversaciones superficiales, sentí un nudo de ansiedad apretarse en mi estómago. Ethan había estado diferente últimamente, distante de una manera que no podía entender del todo. Siempre había sido el esposo solidario, apoyándome durante las largas horas en la oficina, las llamadas de trabajo nocturnas, los viajes de negocios que me alejaban por días. Pensé que estaba orgulloso de mí, orgulloso de lo lejos que había llegado. Pero ahora, mientras me preparaba para compartir esta noticia monumental, no podía evitar sentirme inquieta. ¿Seguiría estando orgulloso? ¿O vería esto de una manera completamente diferente? A medida que avanzaba la noche, las conversaciones alrededor de la mesa pasaron de charlas triviales a temas más personales. Ellen, sentada en la cabecera de la mesa como siempre, lideraba la conversación con la facilidad de alguien acostumbrado a tener el control. Esperé una pausa natural, mi corazón acelerado mientras ensayaba las palabras en mi mente. Quería decirlo de la manera correcta. Finalmente, hubo un momento de silencio, y vi mi oportunidad. Aclarando suavemente mi garganta, me incliné hacia Ethan y susurré, tengo algo emocionante que compartir. Él me miró,
pero sus ojos estaban distantes, desenfocados. Sí, murmuró, claramente sin prestar mucha atención. Tragué el nudo en mi garganta y me giré hacia el resto de la mesa. Con una sonrisa que esperaba no se viera tan nerviosa como me sentía, dije, me han ascendido a directora de marketing senior. Por un momento, hubo silencio. Un silencio espeso e incómodo que pareció prolongarse eternamente. Esperaba sonrisas, quizás algunas felicitaciones, pero en lugar de eso, cada rostro alrededor de la mesa estaba en blanco. La expresión de Ellen no cambió, si acaso, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y las comisuras de su boca se tensaron. Miró de reojo a Isen, y con una voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara, dijo, ¿para esto lo criamos? ¿Para ser opacado por su esposa? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero lo peor no fue su comentario cortante, fue la reacción de Isen. No me defendió. No lo tomó a la ligera ni hizo un gesto de fastidio ante las opiniones anticuadas de su madre. En su lugar, se movió incómodo en su asiento, retirando su mano de la mía debajo de la mesa. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra que podría haber dicho. Es una gran oportunidad para nosotros, balbuceé, intentando salvar el momento. La promoción viene con un aumento considerable. Es un gran paso para mi carrera y... Ellen me interrumpió bruscamente. ¿Y qué hay de formar una familia, Olivia? ¿Crees que una carrera te va a dar la misma alegría que criar hijos, o planeas seguir enterrada en tu trabajo por el resto de tu vida? Mi rostro se sonrojó de vergüenza, pero me obligué a mantener la calma. No era la primera vez que Ellen hacía comentarios sobre mi carrera, sobre mi incapacidad para asentarse y enfocarse en lo que ella consideraba los aspectos más importantes de la vida. Pero esta noche, dolió aún más. Esta noche, necesitaba que Isen me apoyara, que estuviera de mi lado, que demostrara que éramos un equipo. Pero en lugar de eso, la voz de Isen se unió al coro de desaprobación. Sí, Olivia, ¿cuándo vas a dejar de enfocarte en el trabajo y pensar en asentarte? Esta promoción no lo es todo, ya sabes. Mi corazón se hundió. Este no era el Isen que conocía. El Isen con el que me casé había sido solidario, comprensivo, orgulloso de que yo persiguiera mis sueños. Pero el hombre sentado a mi lado ahora se sentía como un extraño. La habitación se sentía más pequeña, más sofocante, a medida que la tensión en la mesa crecía. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando ver cómo respondería. Pensé que estabas orgulloso de mí, dije suavemente, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. Pero Isen no respondió. Solo apartó la mirada, con la mandíbula apretada, evitando mis ojos. El resto de la cena pasó en un torbellino de conversaciones incómodas, pero apenas fui consciente de ello. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras luchaba por mantener mis emociones bajo control. Para cuando sirvieron el postre, estaba al borde de las lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No aquí. No frente a estas personas. Y entonces, sucedió. Isen se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo mientras arrojaba su servilleta sobre la mesa. Su rostro estaba torcido de ira, su voz más alta de lo que jamás la había escuchado. Deberías saber cuál es tu lugar, Olivia, dijo, con palabras afiladas y cortantes. Eres mi esposa, no mi competencia. Yo también me levanté, mi cuerpo entero temblando con una mezcla de sorpresa y dolor. Ser tu esposa no significa que tenga que renunciar a mis sueños, Isen, dije, mi voz temblando a pesar de mis mayores esfuerzos por mantener la calma. Merezco respeto. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré, por más que lo intente. Isen levantó su mano, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, me golpeó. El sonido de la bofetada resonó en el comedor, seguido de un silencio atónito que colgó en el aire como una presencia física. Mi mejilla ardía por el impacto, pero el verdadero dolor era más profundo que lo físico. No se trataba solo del acto de violencia física, se trataba de todo lo que había llevado a ese momento. La traición, la decepción, la realización de que el hombre que amaba, el hombre en el que confiaba, era capaz de algo tan horrible. Todos en la mesa miraban con asombro, pero nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Ellen permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable, y los otros invitados se miraron incómodamente, sin saber qué hacer. El silencio era ensordecedor.
Me quedé ahí por un momento, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente corriendo mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Y entonces, sin decir una palabra, me di la vuelta y me fui. Mis pasos resonaron por el pasillo mientras me dirigía a la puerta, todo mi cuerpo temblando. No miré atrás. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro cuando salí, pero hizo poco por aliviar la sensación ardiente en mi mejilla o el dolor en mi pecho. Luché con mis llaves, mis manos temblando mientras abría el auto y me deslicé en el asiento del conductor. Me quedé ahí por un momento, aferrada al volante, tratando de calmar mis pensamientos desbocados. No podía creer lo que había pasado. No podía creer que Isen me había golpeado. No podía creer que había permitido que llegáramos a esto. Arranqué el coche y conduje, sin importarme a dónde iba, solo necesitaba alejarme de esa casa, de esas personas, de esa vida que de repente se sentía tan ajena a mí. Las luces de la calle se desdibujaban en mi visión periférica mientras aceleraba por el camino vacío, mi mente reproduciendo los eventos de la noche una y otra vez, intentando darle sentido a todo. Pero no había sentido que encontrar. Cuando llegué a mi departamento, todo mi cuerpo se sentía entumecido. Entré, sintiendo mis piernas pesadas mientras me dirigía al dormitorio. Me desplomé en la cama sin siquiera molestarme en cambiarme de ropa, mirando al techo mientras los eventos de la noche se repetían una y otra vez en mi mente. Estaba demasiado exhausta para llorar, demasiado agotada para siquiera procesar lo que había sucedido. Solo sabía que todo había cambiado. Y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, pero la calidez no hacía nada por alejar la sensación fría y vacía que se había instalado en mi pecho. Mi teléfono vibraba incesantemente en la mesita de noche, llamadas y mensajes de amigos, familia, personas que se habían enterado de lo que había pasado y querían saber cómo estaba. Los ignoré a todos. No podía hablar con nadie. Aún no. Me quedé ahí por mucho tiempo, mirando al techo, intentando reunir la energía para levantarme, para enfrentar el día. Pero todo lo que podía pensar era en Isen. La mirada en sus ojos cuando me golpeó, la manera fría y distante en que me habló. Este no era el hombre con el que me casé. Esta no era la vida que yo había elegido. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono, con los dedos temblorosos mientras marcaba el número del abogado que había buscado la noche anterior. Cuando la línea se conectó, mi voz estaba firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Necesito iniciar el trámite de divorcio, dije. Lo más pronto posible. La voz del abogado al otro lado de la línea era calmada y profesional, pero había una nota de comprensión en su tono. «¿Podemos comenzar el papeleo hoy?», dijo. «¿Puedes venir a la oficina esta tarde?». «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Estaré ahí». Colgué el teléfono y me quedé ahí por un momento, mirando la pantalla. Se sentía irreal. Nunca me había imaginado que mi vida llegaría a esto: divorcio, separación, empezar de nuevo. Pero sabía que era la única opción. No podía quedarme con Isen. No después de lo que había hecho. No después de cómo me había hecho sentir. En el trabajo, traté de concentrarme, intenté mantener mi mente en las tareas frente a mí, pero era imposible. Cada vez que miraba la pantalla de la computadora, todo lo que veía era el rostro de Isen, todo lo que escuchaba eran sus palabras resonando en mis oídos. Mis colegas podían notar que algo estaba mal, aunque ninguno de ellos sabía el alcance de lo que había sucedido. El señor Daniels, mi jefe, me llamó a su oficina. «¿Todo bien, Olivia?», preguntó, con el ceño fruncido de preocupación. Dudé por un momento, sin saber cuánto decir. «Estoy lidiando con algunos problemas personales», dije finalmente. «Pero lo manejaré». «Si necesitas tiempo libre, házmelo saber», dijo suavemente. «Podemos hacer ajustes si los necesitas». Asentí, agradecida por su comprensión. Pero sabía que necesitaba mantenerme ocupada. Si me detenía, si me permitía pensar en todo lo que había sucedido, no estaba segura de poder mantenerme firme. Esa tarde, me senté en la oficina del abogado, con las manos entrelazadas sobre mi regazo mientras ella revisaba los detalles del proceso de divorcio. Todo se sentía tan clínico, tan distante, pero sabía que esto era lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó el abogado,
con su pluma lista sobre los papeles frente a ella. Sí, respondí con firmeza. Estoy segura. Mientras firmaba los papeles, una extraña sensación de alivio se apoderó de mí. Se había acabado. O al menos, el principio del fin estaba a la vista. Los días que siguieron fueron un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y conversaciones tensas con Isen. Me llamaba, rogándome que reconsiderara, suplicándome que volviera. Pero sabía que no había vuelta atrás. No después de lo que había hecho. No lo quise, Olivia, dijo una noche por teléfono, su voz quebrándose de desesperación. Estaba enojado. No estaba pensando. No importa, dije, con la voz fría y distante. Cruzaste una línea, Isen. Esto no se puede arreglar. Por favor, rogó. Solo, hablemos. En persona. Haré lo que sea necesario para arreglarlo. Pero sabía que no había manera de arreglarlo. No más. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por un largo rato, sintiendo una extraña sensación de finalización asentarse sobre mí. En las semanas que siguieron, me sumergí en mi trabajo con más determinación que nunca. Mi promoción había abierto puertas para mí, y estaba decidida a demostrar mi valía. Lideré nuevos proyectos, asumí más responsabilidades, y comencé a construir una reputación como una de las mejores en el negocio. Pero a medida que mi carrera florecía, los rumores sobre Isen comenzaron a circular. Su reputación había sufrido un golpe después de lo que sucedió entre nosotros, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente en la industria comenzara a hablar. Escuché a 2 colegas hablando de él una tarde en la sala de descanso. Ha estado tratando de recuperarse, pero después de lo que pasó con Olivia, nadie quiere darle una oportunidad, dijo uno de ellos, negando con la cabeza. Es una lástima, respondió el otro. Pero él mismo se lo buscó. Sentí una punzada de algo, quizá lástima, pero rápidamente lo aparté. Isen había tomado sus decisiones. Estaba lidiando con las consecuencias. Y yo también. Una tarde, recibí un mensaje de él. ¿Podemos vernos? Necesito tu ayuda. En contra de mi mejor juicio, acepté verlo para tomar un café. Cuando lo vi, lucía diferente, desgastado, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Olivia, comenzó, su voz baja. Lo he perdido todo. No puedo encontrar trabajo. Nadie quiere hablar conmigo. No sé qué hacer. Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y determinación. Isen, no puedo reescribir el pasado por ti. La gente sabe lo que pasó, y están tomando sus decisiones basándose en eso. Tienes que asumirlo. Pero tú podrías ayudarme, suplicó. Habla con la gente. Diles que he cambiado. Negué con la cabeza. No es mi trabajo arreglar esto por ti, Isen. Yo ya seguí adelante. Mientras me alejaba de esa reunión, sentí una sensación de cierre. Isen estaba aprendiendo una dura lección, pero ya no era mi responsabilidad. Mi vida estaba avanzando, y no iba a permitir que nadie, menos que nadie él, me detuviera. En los meses que siguieron, mi vida profesional continuó floreciendo. Lideré campañas de marketing exitosas, hablé en conferencias y comencé un programa de mentoría para mujeres jóvenes en la industria. Una de mis aprendices, Ava, me preguntó un día, ¿cómo lidias con la gente que duda de ti? Sonreí, recordando todas las veces que había enfrentado dudas similares. Dejas que tu trabajo hable por ti, le dije. Y nunca dejes que la opinión de los demás defina tu valor. Mientras miraba la vida que había construido para mí misma, me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El divorcio se finalizó en silencio, y con él llegó una profunda sensación de paz. Esta era mi vida ahora, y finalmente la estaba viviendo en mis propios términos. El arrepentimiento de Isen, sus problemas, todo formaba parte de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Había encontrado mi fortaleza, y no iba a permitir que nadie me la arrebatara de nuevo.